¿Seré yo salva solo por contestar positivamente la pregunta de si quiero ser salva? ¿Qué más debo hacer? En esta entrega de Vivir por Fe, el pastor Sergio Rubio dará respuesta, según la Biblia, en base a este tema. Tu hermana en Cristo, Magdalena Taveras, te invita a mantenerte ahí. Pastor Sergio Rubio, qué bueno que estamos aquí para hablar con nuestros amigos oyentes. Muchas gracias, Magdalena. También saludamos a las personas que escuchan y esperamos que todos puedan sentirse firmes en Cristo Jesús. Pastor, algunos cristianos consideran que el simple hecho de aceptar a Jesús, eso me mantiene salva hasta el día de su venida. ¿Tiene esto un fundamento bíblico? Son dos cosas interesantísimas. La persona necesita hacer su decisión o aceptar más bien los dones de Dios, el don del perdón, el don de la salvación, el don de la vida eterna. Pero después que acepta ese don de la vida eterna, debe ahora perseverar. Porque si la persona no persevera, Magdalena, ahí tiene un problema sumamente serio. Porque una cosa es llegar a un lugar y otra cosa es permanecer en ese lugar. Por ejemplo, si leemos el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, los versículos 12 y 13, ahí dice la palabra de Dios: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En otras palabras, Magdalena, que la persona ahora debe llegar a Cristo y debe también permanecer en Cristo. Y de hecho yo le llamo a esos dos pasos los dos grandes pasos del plan de salvación, o para estar listos cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Y esos pasos son ir a Cristo y permanecer en Cristo, porque de lo contrario entonces la persona no pudiese alcanzar la salvación. Perseverar, bueno, una frase importante, pastor. La perseverancia, entonces, debe ser una práctica diaria. Correcto. Entonces, ¿cómo influye la perseverancia en nuestra vida cotidiana como cristianos? Cuando nosotros perseveramos en Cristo, vamos siendo transformados de gloria en gloria, como dice la palabra del Señor, y vamos recibiendo como ese sustento diario de la palabra del Señor, de tal manera que vamos avanzando firmemente en ese camino, porque la salvación se recibe en Cristo y también se puede perder, porque como ya hemos explicado en otros temas, Magdalena, que la idea de una vez salvo, siempre salvo, no es bíblica. La persona necesita mantenerse en el camino de la salvación. Y de hecho, la Biblia, cuando habla de estos temas, le hace mucho énfasis allí. Y nosotros podemos leer, por ejemplo, 1 Timoteo 4:1, que dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. No te apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que antes estuvieron en la fe, estuvieron en el camino, pero ahora prestaron oído a otro tipo de mensaje que venían directamente del enemigo y se devolvieron del camino. Wow, pero esto es peligroso, pastor, porque yo me pregunto si yo seré una de esas personas. ¿Qué debo hacer para yo no ser parte de ese grupo? Debe escuchar siempre la doctrina que viene directamente de la palabra de Dios. Debe alimentarse diariamente de la palabra de Dios y rechazar todo mensaje, toda situación que viene del enemigo, porque entonces le pasaría como hizo Eva. Dios dio el mensaje correcto: coman de todos los árboles que hay aquí, menos de este árbol, porque el día que coman ciertamente morirán. Y entonces el enemigo trajo un mensaje totalmente distinto diciendo que no moriréis, que coman porque Dios sabe que cuando coman van a ser como Él y que se le van a abrir los ojos, y le trajo un mensaje totalmente distinto. Entonces el enemigo siempre trae un mensaje contrario al de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vemos ese mensaje contrario, sencillamente tenemos que cortarlo rápido y seguir entonces creyendo en el mensaje que el Señor nos ha traído a través de su palabra.
Pastor, esto de verdad que me preocupa porque la Biblia dice en un pasaje que habrá tantos engaños que, si es posible, aún los escogidos pueden confundirse. Entonces, ¿cómo yo puedo descubrir si algo que me está llegando es de Dios o no es de Dios? Vamos a ilustrarlo con los cajeros que trabajan en los bancos. Es muy difícil a un cajero experto que tiene mucho tiempo trabajando en un banco, contando dinero y devolviendo y haciendo transferencias y todo ese tipo de cosas. Es muy difícil pasar en la papeleta falsa por verdadera. Porque ese ejercicio continuo que tiene con sus dedos, poniéndole las manos a las papeletas verdaderas, inmediatamente que su tacto hace contacto con una papeleta falsa, se da cuenta que no tiene como la textura suficiente para ser verdadera. Llevando ese ejemplo entonces a la vida cristiana, nosotros debemos conocer bien la verdad bíblica. La verdad bíblica, desde que una persona conoce bien la verdad bíblica, cuando hay un error, inmediatamente sabe que eso no está bien. Conociendo la verdad, nosotros estamos listos para rechazar el error. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos tener en cuenta. Por eso la Biblia es un libro que debe ser conocido, su mensaje debe ser conocido de una manera práctica. De tal forma que cuando alguien trae un asunto totalmente distinto, ya uno se da cuenta que ciertamente es un mensaje que no cuadra con la voluntad de Dios. Pastor, como estamos hablando de la perseverancia, me gustaría saber qué papel juega estar conectados con Dios en relación a la seguridad de nuestra salvación eterna. Juega un papel fundamental porque esa conexión con Dios es donde está la garantía de la salvación. Porque si usted lee, por ejemplo, Isaías, el capítulo 59, usted se va a dar cuenta que el pecado hace división entre nosotros y Dios. Y para que nosotros podamos mantener una condición de personas obedientes a los principios que Dios ha establecido, esa conexión con Él es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando una persona está desconectado con Dios, está en la práctica del pecado, está en la práctica del mal por allá, entonces no, en esa condición no puede hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, la oveja perdida. La oveja perdida, el pastor tuvo que bajar allá al despeñadero donde ella se fue, sacarla y traerla entonces al redil, curarle las heridas que se dio en esos montes donde estuvo por allá. Y entonces ahora en el redil, en esa conexión en el redil, en ese cuidado en el redil, es que ella va a poder ser obediente a Dios. Lo mismo pasa entonces nosotros con la comunión con Cristo Jesús. En esa comunión es donde mantenemos entonces la condición de salvados. Bueno, entonces debemos mantener esa comunión estrecha con Jesús de forma permanente. Pues, según las enseñanzas bíblicas, pastor, ¿qué implicaciones tiene la permanencia en la vida cristiana? Tiene implicaciones interesantísimas. ¿Por qué? Porque la permanencia es lo que garantiza que la persona va a recibir y que ha recibido también todos los dones de Dios. Porque imagínese usted, una persona que va a la universidad, para poner un ejemplo, y realizó su matrícula y asistió una semana, y a la semana siguiente ya no aparece más por ahí en todo el período. Entonces esa persona no se puede graduar. Bueno. ¿Por qué no se puede graduar? Porque al no permanecer, a la vez las condiciones para la graduación tampoco se deben dar. Y eso es justo. Entonces, supongamos que esa persona vaya a la graduación y esté allí diciendo que vino a graduarse. Entonces, las autoridades de la universidad le dicen, bueno, usted vino a graduarse, dígame, ¿quién es usted? Yo soy fulano de tal. ¿Y usted hizo todo el currículo que teníamos que hacer aquí? No, yo me matriculé y estuve en clase la primera semana y me marché y entonces vine a graduarme ahora. Sencillamente, esa persona es imposible que se pueda graduar allí. ¿Por qué? Porque la permanencia es lo que garantiza que va a cumplir con los requisitos
Lo mismo pasa entonces con la vida cristiana. La permanencia en Cristo es lo que le da la oportunidad al mismo Cristo Jesús y al Espíritu Santo para que nos prepare para el reino de los cielos. Entiendo, pastor. Bueno, creo que anteriormente usted expresó la frase que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Uh-huh. Me gustaría que explique qué quiere decir la Biblia con esta frase. La Biblia entonces está diciendo aquí que Dios tiene un programa, un plan de salvación, y que para que una persona pueda entrar completamente al plan de salvación y alcanzar todos los requisitos del plan de salvación, entonces necesita perseverar en la fe, porque si no persevera, entonces eso quiere decir que echó hacia atrás, echó hacia atrás, y echar hacia atrás significa que la persona se fue a vivir otra vez a la vida antigua que antes llevaba. Y entonces si se va a vivir a la vida antigua que antes llevaba, sencillamente el plan de Dios no fue efectivo en la vida de la persona, y no fue efectivo porque la persona no le permitió que ese plan funcionase en su propia vida. En otras palabras, Magdalena, que la persona dudó del plan, y para el que duda, entonces el plan no puede ser efectivo totalmente para salvarlo, porque es un asunto por fe, y entonces el que duda ya no tiene fe. Entonces, pastor, usted decía que la persona que no está ascendiendo desciende. Correctamente. Pero sí. No puede un individuo quedarse estático, quedarse en un solo escalón, por ejemplo, ni subir ni bajar. No, porque en el plan de salvación no hay términos medios. Nosotros o somos salvos o no somos salvos. ¿Te ves? O avanzamos o retrocedemos. En el plan de salvación no hay un punto intermedio donde uno pueda decir, bueno, yo me quedo aquí y ni soy esto ni soy aquello. O estoy medio salvo y medio perdido. Eso nunca se puede encontrar en el plan de salvación. O es salvo completamente en Cristo Jesús, o la persona se pierde fuera de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significado tiene la metáfora del pámpano? Eso que dice la Biblia, que el pámpano se seca y se quema. ¿Qué significado tiene en relación con la permanencia? Ahí en Juan 15 está presentándose Jesucristo como la gran vid, como el gran tronco de la salvación. Entonces nos está ilustrando a nosotros como las ramas. Está haciendo como una parábola para que nosotros podamos comprender el asunto de la permanencia y de la conexión con el Señor. Entonces, si una rama está conectada al tronco y por alguna razón se desconecta de ese tronco, esa rama comienza a morir. ¿Por qué? Porque el árbol tiene sus raíces plantadas en la tierra, y a través de las raíces los nutrientes de la tierra van al árbol, y el árbol entonces va distribuyendo esos nutrientes por todas las ramas, y por eso las ramas entonces tienen que mantenerse conectadas. Lo mismo pasa con nosotros en la vida cristiana. El que tiene la vida es Cristo Jesús. Él es el que está plantado en la salvación. Él es el que tiene todos los elementos y los nutrientes. Entonces, cuando nosotros estamos como ramas unidos con Cristo Jesús, entonces la vida de Cristo fluye constantemente a la vida nuestra. Y entonces ahí es que está la garantía de la salvación. Inmediatamente que hay una desconexión, ya la vida de Cristo no puede fluir hacia una persona que se ha desconectado de Él. Pues creo que en este momento ya podemos hacer un resumen de todo lo aprendido. Así es. Cuando uno estudia la Biblia se da cuenta que ella enseña que cuando uno recibe el plan de salvación, debemos permanecer en él para ser salvos. Y siempre y cuando nosotros tengamos esa decisión constantemente, porque también hemos dicho que una persona puede tomar la decisión contraria y decir, no, yo me devuelvo, yo cojo un camino totalmente distinto, y entonces el Señor no puede hacer mucha cosa para que la persona siga hacia adelante, porque el plan de salvación no funciona de manera compulsiva. La persona necesita seguir avanzando y gustar que Dios es bueno y seguirlo a través de la fe y de los elementos que el Señor ha revelado en su santa palabra. Bien, pastor, creo que todo está claro aquí en Vivir por Fe, así es que gracias por haber expresado todas estas ideas interesantes sobre la permanencia.
Y de esta manera también agradecemos a nuestros amigos porque siempre están ahí atentos. Así es que en la siguiente entrega volveremos a estar con ustedes, el pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras. Dios les bendiga.